Bienvenidos a este nuevo capítulo de Habitando la Montaña, de esto que se llama Ecos Rurales, con el tema de juventud que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las juventudes en el territorio, las juventudes en la ciudad de Medellín, de sus roles y cómo se acompañan desde la Secretaría. Muchas gracias, muchachos, por estar acá. Bienvenidos. Bienvenido Mauricio, Hammer. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Mauro. Muchas gracias por la invitación nuevamente, por hacer parte de este espacio. Caballero. Muchas gracias por siempre compartir ustedes también con nosotros esta hermosa vista y bueno, como le decía Luisa, hablar de juventudes. Bueno, antes tema álgido. Sí. Antes de entrar en materia, tenemos la lectura de los comentarios del capítulo anterior que teníamos como tema liderazgos. ¿Qué nos dicen en los comentarios, Hammer? Correcto, ya les voy a decir qué tenemos en los comentarios. Empezamos con nuestra fan número uno, doña Fanny. Dice James, en el episodio anterior no dejé comentarios sobre los liderazgos. Para mí hay liderazgos buenos como Henry Herrera Casilimas y Joana Bedoya, que son ediles del territorio. También dice que ella admira dentro de los liderazgos a Joan Torres por su entrega para la comunidad y porque a pesar de las críticas siempre está pendiente de todo. Y ella dice que no cree mucho en quien habla mucho, porque el que mucho habla, poco hace. También dice, que hablábamos en el capítulo. También dice que una persona que lideró el territorio o que lidera mucho en la Suiza es el señor Bernardo Álvarez. Tenemos otro un comentario de una persona diferente, un usuario que se hace llamar pues en YouTube Jorge Mario Giraldo 975 y dice: buenos días, felicitarlos por el buen tema. Liderazgo es enseñar a las demás personas a hacer un buen equipo y a jalonar para el mismo lado. Doña Fanny nos repite: James, para ser un buen líder hay que dejar en muchas ocasiones de pensar en uno para poder pensar en una comunidad sin esperar nada a cambio. Esos son los comentarios. Muchas gracias a doña Fanny, sí, a Jorge, y a Jorge que por los comentarios. Recuerden que siempre estamos prestos a leerlos, a responderles y bueno, pues nos interesa mucho leer más bien lo que ustedes piensan de lo que dejamos acá, abiertos a sugerencias siempre. Denle me gusta, compartan. Antes de seguir, like, comparte, denle me gusta, es lo mismo el like que el me gusta. Cójalo y envíele por WhatsApp si a usted le gusta y piensa que alguno de sus amigos esté interesado en escuchar lo que nosotros nos sentamos a conversar acá. Envíeselo al WhatsApp para que esa persona nos escuche también. Entonces ya sabe, escríbasela y comparta y seguimos con el tema. Seguimos con el tema, muchachos. Bueno, ¿cómo se vive ser joven en el territorio? Mauro. Bueno, hay como varias problemáticas que nos pueden llevar al tema, ¿cierto? Como abordar el tema de la juventud. Pero entonces hay una que creo que es como de las más acordes a la realidad del corregimiento y es las juventudes que no ven, digamos, una oportunidad acá y buscan otras alternativas. Entonces, bueno, ¿qué hago? Me voy para la ciudad. Es la más, no la más fácil, pero sí la más, digamos, posibilidad más cercana. Irse para la ciudad a estudiar con la esperanza de hacer otra cosa, distinta a la que normalmente se hace, o la que hacían sus papás, o la que hacían sus abuelos. Entonces, esa es una de las, creo yo que una de las problemáticas de la juventud rural. No solamente, pues lo hemos visto acá, ¿cierto? Pero creo que también es de todas las zonas rurales de Colombia, o de gran parte de ellas, y es que generalmente suelen buscar otras opciones de trabajo ante las circunstancias, digamos, adversas de tener que cultivar la tierra con tecnología no tan amigable, ¿cierto?
como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos la cosa? Y entonces digamos que esa es una de las múltiples posibilidades. En el caso de que, digamos, sea una persona con visión, no sé, empresarial o de futuro, ¿cuándo no es que terminan involucrados en otro tipo de cosas? Correcto, básicamente es eso. Digamos que en nuestro territorio en San Sebastián de Palmitas, de la manera en la que yo veo, digamos, el proceso pudiéramos llamarlo migración de las juventudes, se debe también a lo que estaba diciendo Mauro, y es que se centran en otras cosas. Digamos, se pierde el relevo generacional dentro de algunos procesos del territorio, por el hecho de que los jóvenes se van a la ciudad. Los jóvenes se encuentran, nosotros que estamos tan cerca de la ciudad de Medellín, una ciudad capital, los jóvenes encuentran, digamos, más atractivo estar trabajando en una oficina que estar sembrando cebolla, por ejemplo, dentro del territorio. Entonces, no sé ustedes qué piensan como de ese tema. Luisa, de pronto, ¿qué opina sobre el territorio, los jóvenes dentro del territorio rural? ¿Por qué? Porque están los jóvenes en el territorio urbano también, ¿cierto? En la ciudad. O porque pues yo creería que es más seductor el tema de estar en la oficina y así, como por temas de que es más cómodo. Porque yo creo que tenemos un tabú con el tema de la agricultura y el territorio. Entonces siempre vemos como la persona que está cultivando, como la persona de menos recursos, como la de menos posibilidades. Entonces los jóvenes crecieron o de ese territorio pensando que en realidad acá no se tiene posibilidades, cuando en realidad desde la agricultura sí se tienen posibilidades diferentes. Es una forma de pensarlo desde una transformación o un emprendimiento más a apuntarle a que no hayan intermediarios, pues a venderle a los que no hayan intermediarios, a una agricultura limpia, que ya lo hemos hablado en otros espacios, o simplemente están los jóvenes que dicen no quiero estudiar, simplemente me quiero dedicar al campo, a lo que siempre se dedicaron mis familiares, o los que, por ejemplo, en este momento, yo estoy en un proyecto donde tengo contacto con los jóvenes y dice como, no, es que yo quiero ser mulero, yo quiero manejar mula, así. Manejar una mula, a mí no me interesa seguir estudiando porque simplemente no quiero. Me parece más interesante ese espacio como la mecánica, el manejar, el viajar, el transportar, que eso es un gremio también interesante, ¿cierto? Y está también esos jóvenes que por presiones sociales se dedican lastimosamente, se dedican a otras cosas. Por ejemplo, hoy en día está muy normalizado el tema de las redes sociales y todo el mundo creo que tenemos un celular, entonces los jóvenes casi siempre nos comparamos con lo que vemos en las redes sociales, con la más bonita, con el que tiene más. Pero no solo los jóvenes, los seres humanos, o sea, nosotros estamos... Pero pasa mucho en los jóvenes porque se dejan más fácil inculcar como esa cultura, decir es que yo quiero eso, pero entonces para lograrlo, ¿qué mecanismos realizo? No piensan como por mi cuenta, para lograrlo, ¿qué puedo sacar adelante o qué proyecto de vida puedo fortalecer en mí, sino que se van más por el tema del facilismo. Entonces se dejan seducir por modelos económicos o profesiones que hablan de dinero fácil, de cómo hacerse millonario de otra forma. Tiene que ver mucho con lo que hablábamos de los imaginarios, porque son desde dos puntos. Uno, desde el que hablabas de la estigma, ¿cierto? Como el asumir que el que trabaja en el campo entonces es una persona iletrada, que vale menos, de menor valor en la sociedad. Ese es uno, ¿cierto? Que es el imaginario que digamos colectivamente nos han vendido. Ajá, y adicional estos imaginarios modernos que venden las redes sociales del dinero fácil, de trabajar pues en otras formas o de otros mecanismos de hacer dinero que no requieren tanto esfuerzo y que venden unos ideales de vida muy distintos. Aparentemente, ¿cierto? Aparentemente no requieren como tanto esfuerzo, pero después te involucras como, es que no quiero decir la palabra directamente, pero sí es como grupos al margen de la ley, o por ejemplo la prostitución. Digital. Sí, la prostitución digital. Y no necesariamente digital, se ve mucho que las niñas buscan
o los hombres también, porque se ve mucho, de una persona que tiene solvencia económica, entonces busco eso que veo en redes sociales, pero de una manera que aparentemente es fácil, ¿cierto? Pero no sabemos qué eso trae por allá vacíos emocionales. Pero digamos que en ese contexto estamos en San Sebastián de Palmitas, pero estamos copiando muchas de las cosas que se ven en la ciudad, o sea, de los comportamientos que se ven a nivel ciudad. Porque a nivel ciudad se ve que el de los chicos, por ejemplo, que el de la DT, que el que hace esto, que el de los piques, que cierto, entonces acá quieren copiar eso. Las niñas, que vámonos para el poblado, cosas así. Entonces se copia mucho lo que se realiza, las acciones que se realizan en ciudad y se está viendo mucho en territorio. Vamos a hablar de una especie de absorción cultural, sí. O algo así. O sea, como esa cultura ya consumista de la ciudad, de la urbe, va seduciendo. Pero es que la urbe se expande también, o sea, es que el territorio, la ciudad de Medellín es un territorio que está más bien hablemos del Valle de Aburrá, se está expandiendo porque ya no hay casas para tanta gente, ¿cierto? Entonces al no haber un déficit dentro de la ciudad, empiezan las periferias, que es lo que somos nosotros, a ser hospederos de ciertas personas, y eso hace que se llegue a los territorios también con ciertas lógicas, ciertas dinámicas. Por eso, y a eso voy cuando digo que hay una absorción cultural, o sea, porque ya entonces esas dinámicas nuevas de la urbe se imponen y se deducen más que... No, claro, y a eso vamos a agregarle el hecho de que somos la aldea global y que ya todo... Yo sí tengo esto prendido. Sí. Que ya todo lo que está sucediendo en el mundo se sabe en un instante en el resto de países. Entonces, no solamente es lo que pasa dentro de la ciudad, sino qué otros modelos estamos copiando nosotros. Vea. Sí, pero sí, estoy desarmando. Se le regalan los minutos. Bueno, pero sí, básicamente entonces hablamos también de cómo esos modelos, pero hay un tema también que es curioso, que nos lleva pues como a avanzar un poquito. Bueno, uno es el fenómeno de la migración de los jóvenes desde la ruralidad hasta digamos, zonas urbanas. Pero entonces, ¿qué está pasando también con ese otro, digamos, lado de quienes aún, porque son pocos, pero que les gusta permanecer en el territorio, que les gusta cultivar la tierra, que inclusive están en la ciudad estudiando y preparándose, pero no para quedarse en la ciudad, sino para volverse al territorio a trabajar, ¿cierto? Entonces también están esas dinámicas. Por ejemplo, a mí pues personalmente me cuestiona el hecho de que, bueno, entonces ¿en qué nos quedamos con el conocimiento si en realidad no vemos el progreso, digamos, físico? Un ejemplo. ¿Cómo vemos realmente industria o agroindustria en el territorio? Liderada por jóvenes que han hecho ese proceso, que hayan dicho, bueno, nos formamos en la ciudad, pero estamos acá haciendo, no sé, cultivando papa o pues lo que quieran pensar, pero algo similar. No conozco procesos así, no sé si ustedes conocen alguno. No, liderados por jóvenes, no, que yo sepa, no hay procesos. Me imagino que hay procesos de transformación, que es como lo que más abunda, que son los procesos de transformación de las materias primas, como café y cosas así dentro del territorio. Pero liderados en este momento por un joven, no hay. Es que también está el hecho de que los jóvenes han perdido pues como esa credibilidad institucional también. Es muy complejo. Aún así, yo creo que los jóvenes son el momento, ¿no? Son como, muchos hablan del futuro, no, son el momento, hay que cambiar paradigmas desde ya, y nosotros como personas que ya pasamos un poquito más de la juventud, ustedes, se nos vuela la juventud. Yo creo que también entender que muchos de los jóvenes y nosotros nacimos en épocas diferentes. A nosotros nos tocó, por ejemplo, el cambio de
de lo análogo a lo digital y la llegada del internet. Ya jóvenes, por ejemplo, hay jóvenes que nacieron ya conociendo el teléfono y el internet. Me hago entender, porque ahorita cuando Luisa nos hablaba de los estereotipos y vos también, Mauro, que seguíamos con respecto a las redes sociales, y ella decía algo: todos tenemos acceso a un celular, pero no todos tenemos acceso a conexión, por ejemplo. Entonces no se sabe qué estereotipos estamos siguiendo. Perdón, y estoy hablando de la época actual. A mí no me tocó el acceso al celular desde los 7 años, no, como es ahorita. Ni al computador, era muy limitado, porque ni siquiera en mi casa de decir que un familiar tenía, nadie. Entonces ahí hablamos entonces de un tema de oportunidades. También yo digo que más una democratización de la tecnología, le llamo yo a eso. Ya no va a ser tan difícil, por ejemplo, ni para jóvenes ni para adultos, el acceso a la tecnología dentro de unos años. Se viene eso, la democratización de la tecnología, pero también eso lo que va a traer es un mayor control para nosotros, porque todo nos va a espiar, hasta, mejor dicho. Bueno, ¿algo más? ¿Sí? No. Sí, Luis, no. Entonces, si hablamos de oportunidades, entonces hablaríamos también del tema de educación, de oferta institucional. Como esas ventajas que tiene estar en la ruralidad. Sí. ¿Qué ventajas, por ejemplo, ¿qué ruralidad? ¿Qué ventajas y qué en esta ruralidad? ¿Qué ventajas y desventajas tiene estar acá y qué ventajas y desventajas tendría, por ejemplo, nacer o crecer a nivel ciudad? Yo creo que una de las cosas es como la tranquilidad que hay en el territorio, ¿cierto? Pero el acceso a la educación es mucho más limitada. Por ejemplo, el tema de educación superior. Acá los estudiantes, para poder desplazarse a la ciudad, se tienen que ir 2 o 3 horas antes, contratar a alguien que los recoja si salen muy tarde de la universidad. Entonces eso también es complejo, como los temas de transporte, conectividad. Por ejemplo, yo cuando inicié en la universidad sufrí mucho del tema de conectividad porque en mi casa no había internet. Entonces complejo. Entonces, no tenía computador cuando inicié en la universidad, todo lo hacía desde el celular. Y luego sí sentí la necesidad de como que, venga, hagamos un esfuercito, porque sí es necesario comprar el computador, porque ya cuando se acerca trabajo de grado y cuando vas subiendo pues de nivel académico en la universidad, es necesario que requieras una herramienta como esa, claro, y que la tengas. Sí. Para los jóvenes de la ruralidad de Medellín es complicado no tener conexión a internet. Para los jóvenes de la ruralidad desdichada, yo creo que es complicado pensar en llegar a una universidad, o por lo menos terminar el bachillerato, por ejemplo, porque ahí es donde se puede entender. Yo creo que no hay otro ejemplo más claro que ese, donde se puede entender la inequidad, si lo pudiésemos llamar, la injusticia más bien, que se tiene en este país, ¿no? Uno pensando, no me puedo conectar a la clase, otros pensando, ¿qué hago para que no me recluten? Eso es complicado, es difícil, y tenemos que pensar no solamente en la juventud de nuestro territorio, sino de todo el país. Tenemos que mirar cómo entregamos oportunidades reales a estos jóvenes para que no vean el conflicto como una oportunidad de salir adelante, sino como una oportunidad, o más bien como un proceso que les va a dañar la vida y no que les va a sacar de ciertas situaciones. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal entonces, si para cerrar, así una rondita, qué necesidades o qué necesita hoy la juventud del territorio? ¿Ustedes qué creen? Más participación. Más participación y que se vea de pronto más reflejado en el territorio los programas que hay por parte de la Alcaldía de Medellín. Porque, por ejemplo, tenemos varios. Está Parceros, tenemos Medellín en la Cabeza, que incluso he visto que se meten como con proyectos y temas de programación.
de programación para los chicos, se les enseña como todo el tema de programación, para qué sirve. Medellín en la cabeza es un programa muy interesante para los que están viendo, de pronto quieran saber un poco más. En la página web de la Alcaldía de Medellín pueden encontrar mucha más información. Yo acá estoy hablando brevemente. Sí. Los clubes juveniles, hay un programa también que se llama Salvavidas, que es para denunciar PQRS. Las pueden hacer a nombre propio o en anonimato, de pronto para el maltrato, personas drogadictas, personas que quieran ayudar a sus vecinos, a sus familiares, se pueden hacer a través de eso. Es como un programa de acompañamiento. Entonces yo creería que esos programas de acompañamiento deberían de llegar o verse más reflejados dentro de esta comuna, porque siento que no se ven tan reflejados, ¿cierto? Y inculcarles como mucho más la importancia a los jóvenes del tema de la participación, me parece súper importante en el territorio. Gracias, Lu. Tú. Como conclusión, ¿no? Pues yo creo que yo no tengo conclusión. A la pregunta, ¿qué necesita hoy la juventud del territorio? Había entendido que una conclusión del tema. ¿Qué necesita hoy la juventud del territorio? Yo creo que la juventud del territorio necesita sentido de pertenencia, porque oportunidades tienen. Necesitan es entender que juventud solo hay una, y esa juventud se tiene que aprovechar, y aprovecharse como de la mejor manera posible, de la manera en la que usted aprenda una habilidad para poder más adelante vivir de eso, ¿cierto? Entonces, a usted le gusta programación, Luis acabó de decir, hay un tema de la Alcaldía de Medellín que apoya a los jóvenes que quieren aprender programación, que son las carreras del futuro. Yo diría que en oportunidades estamos bien, necesitamos que participen, porque esa es la mayor dificultad dentro de los territorios dentro de los territorios de la ciudad de Medellín. Sí. Yo creo mucho en el tema del sentido de pertenencia, y no solo para los jóvenes del territorio de San Sebastián de Palmitas. Nos falta sentido de pertenencia a todos los colombianos. Creo que si todos los colombianos tuviéramos un poquito de sentido de pertenencia, si tuviéramos un poquito todos de sentido de pertenencia, yo creo que el país iría por un rumbo más próspero, quizás más... Si nos quisiéramos un poquito... violento. Si nos quisiéramos un poquito nosotros. Pero también creo no que, como decimos tampoco. los jóvenes, sí hay, pues yo creería que sí tienen muchas oportunidades, a diferencia de lo que en algún momento Se vivió nos tocó a algunos. Sí, se vivió. Entonces también es llamado a los jóvenes a que aprovechen las oportunidades, y la juventud, que es una, es efímera, pasajera, y finita. Y métanle toda la moral, que es cuando finita, más energía se tiene para lo que sea. Aprender lo que sea. Una pregunta para la comunidad que nos ve y que se quedó y que está viendo el capítulo. ¿Qué papel crees que están teniendo los jóvenes en nuestra comunidad para que los adultos que nos ven también sean? Yo sé que hay muchos adultos que nos ven y no comentan no comentan. Una pregunta bastante seria esa. Bastante buena. Sí, ¿Qué papel están cumpliendo los jóvenes dentro de nuestras comunidades? Sí, quienes nos ven nos cuenten qué creen, qué opinan. Como les decía, ya sé que hay gente que nos ve y no nos comenta. Porfa, anímense para que nos den un like, nos ayuda mucho con el algoritmo. Si comparte, si le da like, si nos deja un comentario, si le da una carita feliz. Sí, ok. Bueno, y acuérdense de like, compartan y suscríbanse. ¿Qué más quieren aportar al tema? Algo que se nos escape, que... No, los jóvenes. Muchachos. La juventud es fuego. Vamos a darle un propósito trascendente a ese fuego, muchachos. Listo. Entonces pasamos a los ecos. Ecos, sí, señor. Ecos rurales. ¿Quién quiere empezar? Eso usted. Empiezo yo. Un eco que es muy requiere que lo difundamos, porque los medios no lo están haciendo, los medios tradicionales no lo hacen, y eso construye una narrativa de que entonces, como no lo dijo un medio oficial o un medio de estos grandotes, entonces puede ser un mito, una paranoia o cualquier cosa menos
lo que sea menos verdad, pero resulta que sí es verdad. Y el tema se llama, no sé si han visto por ahí en las redes, Honduras Gates. ¿Sí han visto? No sé si han escuchado. Unos Yo no. audios que se destaparon por ahí, clasificados, que tienen información, digamos, bastante... Compleja, que no es de extrañarse, dado que las intervenciones gringas en Latinoamérica se han hecho desde siempre. Exacto, pero entonces... Desde que ¿por qué? nos robaron el canal de Panamá. Ajá, es claro pues el momento histórico en el que está pasando Latinoamérica y su relacionamiento con Estados Unidos, pero entonces para explicarles mejor, les voy a dar el video, vamos a dar el video ahí de un experto o alguien que está más metido en el tema y que les va a explicar mejor Y que de tiene, qué se trata Honduras Gates. que tiene el conocimiento preciso, dado que nosotros no tenemos el conocimiento puntual de lo que está ocurriendo, pero básicamente es una estrategia de desestabilización territorial en estas elecciones que vienen, para que la izquierda no, pues las izquierdas en Latinoamérica no alcancen el poder. Juan Orlando Hernández, no sé si se acuerdan de él, un expresidente de Honduras en 2014 al 2022. En 2024 fue hallado culpable de delitos de conspiración para traficar cocaína, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Y fue condenado a 45 años de prisión. O sea, lo metieron preso a este tipo en 2024. El caso es que justo en diciembre de 2025, Juan Orlando Hernández fue perdonado por Donald Trump. Y ahora sale este tipo a decir esto. Hay que abrir un poco los ojos, la situación global no está tan bien. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. Lo primero que está admitiendo en este audio es que el perdón que le fue otorgado por Donald Trump fue directamente intervención por parte de Israel. La pregunta es ¿para qué? Después de esto, en otros audios dijeron todas las cosas que iban a pedir a cambio, ¿no? La facilitación de la construcción de una nueva base militar, un canal interoceánico, en fin, le están apostando duro a que Honduras sea pues la chichincle, la perra de Estados Unidos e Israel en la región. Pero otra cosa que fue muy importante es que salió también que a través de una red entre Israel, Estados Unidos y Argentina ya tienen un canal de noticias falsas para desacreditar el gobierno de Gustavo Petro, de Claudia Sheinbaum y de Lula, con fondeos de cientos de miles de dólares que vienen de estos grupos de poder. Nada nuevo, la verdad es que nosotros ya sabemos muy bien cómo opera Red Atlas, Fundación Heritage, Liberty Foundation, todos estos grupos que funcionan como parte de la maquinaria de propaganda en contra de los movimientos de izquierda alrededor del mundo. Pero sabemos que esta operación es bastante común. De hecho, el capital se alinea muy rápido sus intereses para crear noticias falsas y proteger los intereses de clase que tienen y sus privilegios estructurales bajo el modo de producción capitalista. Pero el caso es de que este tronó feo, liquearon muchísimos audios, salió muchísima gente embarrada y salió directamente nombrado Milei Netanyahu, el expresidente de Honduras, como parte de toda esta maquinación, por decirlo así. Y ya dijeron que directamente a los que iban a atacar era a Claudia Sheinbaum en México y a Petro en Colombia y a Lula en Brasil, ¿no? Que digamos que son los tres gobiernos progresistas que tiene América en este momento. Yo digo, ¿cuál es el miedo, pues? Sí, okay. Los notas asustados. Teníamos otro eco. Otro eco, no. La Secretaría de Cultura está lanzando una convocatoria para medios de comunicación comunitarios que se encarguen de realizar difusión a algunos de los proyectos que están ejecutando las bibliotecas en todos los territorios. También les vamos a dejar el link para que entren, chequen el proceso, si ven que tienen la posibilidad de presentarse y estar pues en los procesos, entonces de una. Y bueno, yo creo que eso es todo ahora sí. Sí. Me gusta más tener el micrófono así. Sí. Sí. Está bien, te creemos. Sí, está bien. Es tu programa, pues lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias por los ecos, muchas gracias a los que se quedaron. Recuerden, like, suscríbanse, compartan.
Y el próximo tema, el próximo episodio posiblemente, no les prometo nada, pero tendremos un invitado Especial. Sí, Un invitado. Un invitado especial, entonces no se pierdan el próximo episodio para que Y no se pierdan el resto de episodios para que sigamos conversando de lo que pasa en nuestro territorio, en nuestro país, y para que sigamos entendiendo cositas. Aprendiendo cositas. Ahí nos vemos. Feliz tarde. Muy bueno.